también hay mucha responsabilidad de los medios, debe decirse, de cómo los medios presentan las noticias al público judiciales. Y don Gerardo, yo digo, me defiendo de eso porque ahora oye uno, es que la prensa, no, 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 porque ahí está la mora judicial, no es que yo invente, yo no me meto con los sucesitos. Voy a hablar de los medios 30 segundos. Tengo 52 años de ser periodista en este país. He visto todos los procesos, todas las opiniones, y resulta que llegamos a un momento en que oigo a la Asamblea Legislativa que dicen la gente dice que la califica mal por esto, por lo otro, dice, es que la prensa es la que dice cosas que no son ciertas, y resulta que ahora la gente tiene la oportunidad de ver lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Con el Poder Judicial es lo mismo. En la prensa hay unos que les gusta más las notas de sucesos, hay otras que les gusta más otras cosas, pero a la hora de la hora, la mora judicial está ahí. Y eso no se lo quita el Poder Judicial. Y no estoy atacando al Poder Judicial. Estoy atacando a que no hay que defender por defender a un Poder Judicial que para la gente, con los datos que tenemos, mora judicial, para no meterme en otros, y en momentos importantes, no se debe asustar de que la gente lo critique, de que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas. Porque también esto viene muchas veces de cierta desinformación de cómo es que trabajan o para qué es que están los jueces y qué garantías son las que deben proteger, y eso puede llevar a que se llegue a una indignación incorrecta, ¿verdad? Que parte de posiciones incorrectas. Entonces, es lo que hablábamos, toda la información que tiene que darse de qué es lo que hacen los jueces y para qué están ahí, a efectos de que si hay que cuestionarse, cuestione, pero no por las vías de hecho jamás, ¿verdad? Y no por las vías de la violencia. Porque ahí está la mora judicial, no es que yo invente, yo no me meto con los sucesitos, ni me meto con los crímenes muy de vez en cuando, pero como medio hay medios que no estamos en eso, sino que estamos preocupados porque en el Poder Judicial hay una mora extraordinaria, la que se ha venido hablando desde hace 20 o 30 años y no se corrigen las cosas, y estamos en una situación difícil como país y como mundo, con el tema de la criminalidad también tratando de manejar y de penetrar los poderes de los países. Precisamente parte de lo que aquí hay que tomar en cuenta es evitar esa agresividad del discurso, lo que ha venido sucediendo de cómo se presenta el Poder Judicial ante el público, pues lleva a que se rasguen las vestiduras con información errónea. Y don Gerardo, yo digo, me defiendo de eso porque ahora oye uno, es que la prensa, no, 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 no. Hay muchas prensas, y hay prensa que dice una cosa y hay prensa que dice otra. Nosotros decimos con hechos las preocupaciones que tenemos y las ponemos de manifiesto. Vean en este caso lo que ha pasado, don Eva lo dijo muy bien, hay dos posiciones diferentes, es que yo también respeto a la gente, hay dos posiciones diferentes en este momento, el que dice, sí pasó esto, los que dicen, no, es otra cosa. Entonces ahí es donde, y ahora le vuelvo a dar un minuto a don Edward, de donde yo digo, hay que, y apoyo que hay que esperar el proceso, hay que respetarlo, pero usted no va a callar a la gente con las informaciones que nos llegan y que tenemos derecho a tenerlas y a expresarlas. Yo desde el principio dije, no puedo estar de acuerdo con que le hayan hecho a cualquier persona, hombre o mujer, una cosa de esas. Quitando que sea jueza o no. Ahora, si viene y es jueza, ya adquiere un montón de matices, pues de los que hemos hablado también, don Eduardo, pero el tema es ahora sí, hablo con la asamblea para que me hagan, que le hagan a la gente resultados, y entonces decir que la prensa, es que la prensa, y yo no estoy de acuerdo en que el tema es que sea la prensa, porque también hay muchos tipos de prensa, pero no es la prensa, hay hechos reales y concretos que dicen hay que preocuparse por lo que pasa en el Poder Judicial, lo otro sería irresponsable. La preocupación es válida, doña Amelia, lo que pasa es que hay que tener cuidado y prudencia, otear qué es lo que puede pasar cuando se plantea hacer afirmaciones dogmáticas en el sentido de me caso con una versión o me caso con la otra versión. Exacto. Eso es complicadísimo y delicadísimo porque se está haciendo sobre la base de lo que trascienden medios y no de lo que consta en el expediente. Don Gerardo hacía ahora una observación interesante, yo no la había visto, de que de acuerdo con la defensa, el tema ideológico no fue, o el tema de la posición de la jueza no fue el tema para resolver la imposición de medidas cautelares.
eso llama la atención en el discurso que se ha dado de tener, por cierto, una versión que lo que hace y que ha permitido es plantear una discusión más amplia a partir de un caso sobre la prudencia, la pertinencia de la crítica al Poder Judicial. Y usted sabe que yo he sido consecuente en el sentido de que el Poder Judicial no puede encerrarse en una muralla y tener una actitud autista frente a la crítica válida, pero tampoco se puede manipular un caso para salir en defensa del Poder Judicial a partir de un caso concreto. Aquí hay que ser respetuosos de lo que resuelvan los tribunales y prudentes en el sentido de que existen dos versiones que son absolutamente contradictorias, pero que lo importante es que el hecho es tan grave que ameritó la protección del proceso y de la víctima a través de la imposición de la medida cautelar más gravosa que la prisión preventiva. Hay un problema real de gestión en la justicia pronta y cumplida. En principio no se cumple en ninguna materia. Ahí hay un problema que hay que atacar, que hay que corregir. Hay un segundo problema de gestión de calidad. Yo he sido claro de que el énfasis en la cantidad de resoluciones, descuidando la calidad de las resoluciones, es una espada de Damocles que tarde o temprano va a caer. Tercero, efectivamente, tiene que educarse a la ciudadanía o reeducarse en el sentido de que las resoluciones de los jueces, se esté o no se esté de acuerdo con ellos, se respeta y se atacan por los medios legales correspondientes. Por supuesto que el ciudadano tiene toda la razón en ocasiones de molestarse cuando las resoluciones son, digamos, difíciles de entender, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista del sentido común. Cuando esto ocurre, lo que no se puede hacer es tapar el sol con un dedo. Hay que revisar qué es lo que está ocurriendo y revisar si se está resolviendo adecuadamente. Vea, doña Amelia, no hace mucho a mí me tocó un caso, revisar un caso donde se dictó una sentencia de sobreseimiento porque la víctima no compareció y el juez nunca revisó que la víctima estaba fallecida. Ese tipo de cosas enervan, molestan y son de imposible explicación racional. Pero no se hace un escándalo, no se hace una discusión mediática que lo que hace es exacerbar ánimos, pero que no corrige. La corrección tiene que venir desde dentro del Poder Judicial y tiene que haber una actitud crítica de revisar este tipo de problemas. Sí, creo que lo que hay que entender es que esto no implica una defensa a ultranza del Poder Judicial o decir que el Poder Judicial es perfecto. No, hay muchísimas cosas que criticarle y deben criticarse en una democracia. El tema de justicia pronta y cumplida siendo el mayor problema que tiene nuestro proceso penal actual y en general los procesos judiciales. Lo que pasa es que, como veníamos diciendo, es por las vías legales en donde deben hacerse esas críticas. Nunca puede ser por las vías de hecho o por la violencia, porque así es como se pierde el Estado de Derecho. Y sí tenemos un gobierno y un poder ejecutivo que ha venido en los últimos años y más exacerbado en los últimos 2 años con un discurso violento y agresivo en contra del Poder Judicial, con datos incorrectos además, porque se habla siempre de las puertas giratorias y de la alcahuetería de los delincuentes y situaciones que no corresponden a los números reales de un país como el nuestro, que lejos de ser alcahuetes de los que más prisionalizan en toda Latinoamérica. Entonces, no solo se da información falsa, sino que se usa esa información falsa, populista, para azuzar a las masas, para que se rasguen las vestiduras con datos incorrectos, y por supuesto que eso puede llevar a alzas de violencia hacia autoridades judiciales, que son precisamente las que buscan contrarrestar los abusos de poder. Y es que eso es lo delicado. Recordemos que esto ya pasó en Estados Unidos cuando Donald Trump azuzó a las masas, y eso terminó con el asalto al Capitolio, que terminó con más de 6 muertos. Entonces, si lo llevamos a este contexto, el estar azuzando todos los días o todas las semanas en conferencia de prensa contra las autoridades judiciales sin conocer el trasfondo de los casos, por supuesto que puede llevar a empoderar
a ciertos individuos que quieran tomar las cosas por las vías de hecho y caer en la violencia, y ahí es donde perdemos la división de poderes y en donde se puede llegar a este tipo de cosas como la tragedia sucedida en Estados Unidos, que vino de una autoridad del Ejecutivo que asusó de la misma forma, ¿verdad? Yo también he visto comentarios de personas que dicen que el sujeto pues ya tenía problemas con otros vecinos desde tiempo atrás, que no es exclusivo de este tema. Ahora, lo que también hay que entender es que el sujeto tuviera problemas con vecinos anteriormente no excluye que esta situación se deba al rol de ella como jueza y que la haya o haya iniciado un tipo de agresión en contra de ella a raíz de esa situación cuando se expuso públicamente su nombre, porque también desde la representación de la víctima se ha dicho en reiteradas ocasiones, de nuevo, esto no sabemos si es cierto o no, estamos basándonos en lo que se dice en medios y para eso son las partes en el proceso y el juez el que valora la prueba, pero ellos han indicado que ella no tenía problemas, que la señora jueza no tenía problemas con él y que los problemas, la vigilancia, las referencias que él le hacía iniciaron a partir de después del momento de que su nombre fue hecho público en conferencia de prensa por el presidente. Entonces, de ser esos hechos ciertos y de nuevo en ese supuesto, que es lo único que tenemos para analizar, pues por supuesto que sí sería prueba indiciaria de un vínculo entre el rol que ella ejercía y las resoluciones que haya dictado y la agresión, ¿verdad? Entonces sí sería un elemento que lleve a vincular estas dos cosas. Hay que recordar que en este caso hay una denuncia previa a la agresión. Esa denuncia es fundamental para determinar si la motivación es un problema vecinal o si es un problema de persecución ideológica en atención al cargo de la señora jueza. Esa denuncia es la que le va a dar un panorama claro a la fiscalía de si desde un inicio se denuncia que estas agresiones vienen con ocasión del cargo o si efectivamente se trata de un tema estrictamente vecinal. Luego viene el tema de las declaraciones contrapuestas entre los abogados de la víctima y los abogados de la defensa. Aquí va a ser fundamental para el juez los elementos corroboradores periféricos, es decir, si el dicho de la ofendida y el dicho del imputado tienen corroboraciones que permitan objetivamente establecer que es una causa u otra. Lo que sea que nosotros le podamos decir hoy es obviamente basándonos exclusivamente en la información inicial o incipiente que tenemos de los medios, de lo que se ha dicho, es decir, esto es un caso que está iniciando y estamos hablando aquí de grados de probabilidad, no de certeza alguna. Entonces hay que ser comedidos o tener eso en mente primero. Ahora, de lo que se ha visto en medios que ha dicho la parte denunciante, la señora jueza ofendida, o que se ha dicho a través de sus representantes, sí han sido claros en que a través de las propias manifestaciones del imputado, a través de las propias manifestaciones que hizo este vecino cuando se daba la supuesta agresión, que lo vinculó a su labor como jueza o que le habló de ser jueza y le dijo deberías estar supuestamente, o por lo menos en grado de probabilidad, deberías estar presa con ellos, y varios otros, digamos, adjetivos peyorativos que no vale la pena repetir, pero si él lo vinculó en el momento de la agresión, haciendo manifestaciones al cargo que ella desempeñaba, pues eso por supuesto que es prueba indiciaria, o sería prueba indiciaria de que sí tiene relación estos hechos con el rol que ella ejercía como jueza. Pero en todo caso, doña Amelia, aquí lo importante es la agresión. No podemos desplazar el punto de atención hacia la motivación cuando la agresión fue gravísima al punto que el Ministerio Público la califica como tentativa de femicidio ampliado, que es una reforma del año 2021 que sanciona como como femicidio las conductas posteriores a actos de violencia dentro de un vínculo de comunidad como sería el vecindario. Y en este caso, aquí lo importante es si se puso en riesgo la vida de la ofendida y además la gravedad de las lesiones que se le haya causado. Me parece que hay que tener claro eso, y la dilucidación de si la motivación es una u otra le corresponderá al juez con fundamento en lo que consta en el expediente, más que con las discusiones
u opiniones que se viertan en medios de comunicación. En efecto, el tipo base de la ley del delito de femicidio, de la ley de penalización de violencia contra la mujer, que es el tipo básico del artículo 31, en efecto está contemplado, como lo explica don Ewell, está contemplado para una relación de pareja, aun cuando haya convivencia o no, cuando ya no estén juntos. Ese supuesto base no aplicaría en este caso porque la jueza y el sujeto que aparentemente era su vecino no tenían ninguna relación de pareja. Pero el supuesto adicional, que es el que comenta don Ewell, más calificado del artículo 21 bis de la ley, castiga a quien dé muerte a una mujer o intente hacerlo en el caso de la tentativa, cuando la persona tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la mujer víctima en el ámbito comunitario, que sería el que aquí aplica, porque si estamos hablando de que conviven en vecindad o en la misma zona y ya había antecedentes, y por eso es que esta denuncia inicial de que ya él venía dándole vigilancia, de que venía dándose o coincidía en el tiempo con el momento en que ella fue expuesta públicamente, es tan relevante, no solo para entender o poder dilucidar la intención que pueda tener este individuo, y si en efecto tenía vínculo o no con su rol, sino además para establecer que sí es aplicable o que sí podría ser aplicable este delito o este tipo penal, porque venían dándose esos antecedentes en el ámbito comunitario. Como un tema de especial atención y de gravedad, doña Amelia. A ver, el juez tiene que dictar las resoluciones que pueden agradar o pueden no agradar. El juez está obligado a respetar la Constitución y la ley, no la opinión pública. Y en ese sentido, es normal que las resoluciones de los jueces sean contramayoritarias. Es decir, por lo menos la mitad de la gente va a estar de acuerdo y la otra mitad va a estar en desacuerdo. Ahora bien, lo que no se vale es personalizar la discrepancia, que es válida, que es legítima, con una resolución judicial, personalizarla porque es el ataque personal. Ya no es que estoy de acuerdo o en desacuerdo con una resolución en particular, sino que la personalizo y de alguna manera afecto la independencia del funcionario judicial cuando le atribuyo responsabilidades que no tienen que ver con la resolución. El juez resuelve conforme a derecho y además las resoluciones normalmente tienen recurso de apelación si no hay conformidad con ellas. Lo que ocurre en este caso es que la exposición que se hizo por parte del Poder Ejecutivo en septiembre del año pasado de la señora jueza es absolutamente inadecuada. Y en esa línea, la respuesta del presidente del Poder Judicial, de la Asociación Costarricense de la Judicatura y de otras personas y medios es adecuada y oportuna porque no se debe confundir la resolución con el juzgador. Al juzgador se le debe respetar. Si no se está de acuerdo con la resolución, se ataca la resolución por los mecanismos legales, pero no se puede personalizar porque efectivamente puede ocurrir que empecemos en un sistema en el que se degrada la condición y la dignidad del juzgador. O bien puede empezar a ocurrir que haya temor en los juzgadores a la hora de resolver cierto tipo de temas y eso afecta la imparcialidad y eso es muchísimo más grave todavía. También existe otro inciso de este artículo ampliado de femicidio, que es el inciso G, que es cuando la persona autora de este intento de femicidio, si se califica como tal, haya cometido el hecho en razón de la participación o el cargo que pueda tener la mujer. Y en ese inciso es donde podría hablarse del cargo de jueza. Ahora, de lo que han dicho en medios, la defensora del imputado indicó ayer que este inciso G fue rechazado por parte del juzgador. Eso pues no lo sabemos sin haber estado en la audiencia, pero que el inciso G no fue el valorado, sino el inciso B que le menciono, que es el que habla de antecedentes de violencia contra una mujer en el ámbito comunitario. Entonces sí, yo coincido totalmente en que independientemente de si el hecho tiene que ver con el rol de jueza o no, los hechos son sumamente graves de ser ciertos. El tipo de lesiones, patadas, arrastre, etcétera, que se menciona es sumamente gravoso y eso fue, creo que, lo que llevó al Ministerio Público a pedir una medida de la más drástica posible como la prisión preventiva, con el componente añadido de que
ya por sí solos son graves, de haber un tema adicional que lo vincule que vincule este hecho o la motivación de este hecho al ejercicio de su cargo, por las manifestaciones propias que haya hecho el sujeto, por la coincidencia en el tiempo con cuando la jueza fue expuesta, por todo esto, evidentemente estaríamos ante un hecho todavía más grave que trasciende no solo a la señora juzgadora, sino que sería un atentado a la independencia judicial y un tema pues que debilita o amenaza todo el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces es ahí donde caeríamos en un tema más grave. Eso en el supuesto de que puedan vincularse ambas cosas, ¿verdad? Porque lo que el juez dicta ayer es una medida cautelar que requiere un grado de probabilidad, pero por supuesto que no está determinando de forma certera que los hechos ocurrieron o no, sino que estamos en una etapa inicial del proceso. Inclusive si dejamos de lado, doña Amelia, si esta conducta del sujeto tuvo vínculo o no con la labor de jueza de la parte ofendida, dejando eso de lado, que es un supuesto fáctico que está en discusión, lo que este caso sí pone en la palestra es lo que es incuestionable es que esta juzgadora fue expuesta de una forma absolutamente impropia en una conferencia desde el presidente de Casa Presidencial, o sea, una conferencia hecha desde Casa Presidencial y una forma que además amenaza la independencia judicial porque se puede estar en desacuerdo con resoluciones de los jueces, eso es muy normal en materia penal, pero la forma de cuestionar esas decisiones son los recursos establecidos en ley, los recursos de apelación que tienen las partes para hacer ese debido análisis. Pero pasar a actos de violencia o exponer públicamente en conferencia de prensa a juzgadores, no solo los expone y pone en riesgo sus vidas, sino que entonces al fin de cuentas, por supuesto que esto atenta contra una garantía ciudadana, porque es que es de todos, no es de los jueces, es garantía de nosotros, todos los ciudadanos, que es la independencia judicial. Porque si un juez tiene que tener miedo o si un juez tiene miedo al resolver, los que perdemos en todo eso y los que estamos perdidos entonces somos todos los ciudadanos de que ese juez no resuelva adecuadamente por actuar con miedo. Imagínense que, y siempre digo que quien critica las garantías fundamentales de los privados de libertad está escupiendo para arriba, porque precisamente los que hacen estas críticas o tachan de alcahuetería el día de mañana terminan viéndose inmersos en un proceso penal y sin duda alguna van a solicitar que se les respeten y rasgarse las vestiduras para que se les respeten las garantías fundamentales que estaban criticando el día anterior. Y quien les va a respetar esas garantías o quien va a tutelar que no se cometan abusos de poder son precisamente esos juzgadores que tienen que poder resolver de forma independiente, respondiendo únicamente a la Constitución, a la ley y a los hechos y las pruebas que existan en el caso, y no a la opinión pública, porque el juez, por más fuerte que suene, no resuelve para la gradería de sol. Es decir, el juez no resuelve en un concurso de popularidad, sino con base en las pruebas y en la ley, guste o no lo que resuelva.